empezar con los orígenes. Se conoce que Cerbero era un perro monstruoso que fue creado por Tifón y Equidna y tenía dos hermanos llamados Hidra y Quimera. Vamos a hablar ahora de las características. Cerbero tenía 3 cabezas, aunque gente que según ellos lo habían visto decía que tenía más. Su cola era una serpiente y su mirada era igual que Medusa y podía convertir en piedra, y su aliento y saliva eran muy peligrosos ya que eran de azúcar. Luego su función era proteger las puertas del Averno y Hades también lo utilizaba para que no entrara ningún muerto ni que se escaparan almas de su reino. Y también falta la anécdota. Es que has pasado 3 ciudades. Sí. ¿Qué me pasó? Bueno, una anécdota es cuando uno de los 12 trabajos de Hércules, que es sacar a Cerbero del inframundo, pero antes tiene que pedir permiso a Hades. Va a Hades y le pregunta, y Hades acepta, pero le pone como condición que no se lleve ningún arma, entonces se lleva al patrón que controla a Cerbero, que es el destino. Tiene una duda, tienen. Bueno, yo era como lo decía, unas curiosidades, y es que las 3 cabezas de Cerbero se dice que representan el pasado, el presente y el futuro con las 3 etapas humanas. La niñez, la adolescencia y la juventud, y luego ya la vejez. Vale. ¿Tú sabrías dónde están las puertas del inframundo? Es que la puerta de inframundo.